La Iglesia Cristiana Nueva Vida en Loja le da la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión de la Palabra de Dios. Para mí es un gusto presentar al pastor Dalto Guamán con el mensaje de hoy. Esperamos que sea de edificación para su vida y su familia. Bienvenidos. Saludos cordiales, queridos amigos. Una vez más estamos con la gracia de Dios, iniciando este nuevo año, compartiendo la palabra del Señor y deseándoles de todo corazón que tengan un feliz 2021. Y continuamos explicando estos principios de la Biblia que tienen esta característica y su objetivo siempre de edificar y de educar nuestra vida. Sabemos que la Biblia nos da muchos principios para poder mejorar toda nuestra existencia y también la de nuestra familia. Y hablando de la familia, queremos empezar este inicio de este año con una serie relacionada con la familia. Y es que la Biblia tiene mucho que decirnos en cuanto a los principios, en cuanto a las reglas, a las normas sobre la familia. ¿Por qué? Porque creemos que Dios es quien formó la familia. Y en el inicio de la Biblia, en Génesis, encontramos una sección muy importante donde se conoce como la historia de los patriarcas, a los padres, a los hombres que iniciaron prácticamente lo que hoy se conoce como el pueblo de Israel. Y cada familia, cada hogar tiene su particularidad y su característica, y de ellos vamos a aprender tanto el comportamiento que tuvieron entre cada uno de sus miembros, como también la relación que tuvieron con Dios. Y es que sabemos realmente que la Biblia nos da muchas lecciones. Así que vamos a empezar hablando de este hombre conocido como el padre de la fe, de Abraham. Y vamos a ubicarnos en Génesis, en el capítulo 12, en el versículo 2 y 3, y empezaremos entonces con este tema sobre la familia, y el tema es la familia de Abraham y Sara, una familia de fe. Vamos a leer entonces lo que nos dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 12, los versículos 2 y 3 nos dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una promesa que hizo Dios a Abraham, un pacto que inició Dios con Abraham y del cual pues nosotros también podemos beneficiarnos de este pacto que se hizo Dios con Abraham. Cuando Dios llama a un hombre, sabemos por lo general que siempre llama a su familia. Dios está interesado en la persona como también en los miembros de la casa, en la familia completa. Y es que sabemos por experiencias que Dios siempre, cuando busca a alguien para que le sirva, siempre está acompañado su esposa y sus hijos. Creo que ustedes recuerdan esa frase que dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Y muchas ocasiones hay donde se puede evidenciar que Dios llama, que Dios se acerca, que Dios busca al hombre, pero también está implícito, está incluido la familia, es decir, la esposa y los hijos. Dios siempre ha buscado bendecir el hogar. Desde que encontramos a Adán, donde le presenta todas las cosas, pero ahí mismo hay un comentario donde observamos que Dios mismo dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Esa ayuda idónea ha estado siempre en la historia de la humanidad, y por eso cuando nos referimos a Abraham, también tenemos que referirnos a su esposa Sarai en el inicio. Entonces, cuando Dios le da esta promesa, sabemos que le da a Abraham, pero también va incluido su esposa. Sabemos entonces que Dios
tiene un propósito para el hombre y también para el hogar, para su esposa y para sus hijos. En el caso de Abraham, que se lo conoce como el padre de la fe, y también de Sara, que es una mujer también de fe, nuestra pregunta sería, ¿cuál de ellos tuvieron más fe? Pues creemos que los dos fueron obedientes y creyeron a Dios, y esa promesa de que les iba a dar un hijo se cumplió porque los dos fueron realmente obedientes a Él. Y vamos a aprender que para tener una familia de fe, se necesitan tres cosas muy, pero muy importantes. Para tener una familia de fe se necesita obediencia, se necesita unidad y se necesita seguridad. Repito, para tener una familia de fe, y eso lo vamos a aprender tomando como referencia el caso de Abraham y Sara, para tener una familia de fe se necesita obediencia, se necesita unidad y también seguridad. Y es que la historia de Abraham es muy inspiradora en cuanto a la forma como él decide, cómo él busca, cómo él inicia también en su recorrido demostrando su obediencia a Dios. Y vamos a ubicarnos para conocer un poco la historia de este personaje, que usted lo tiene también en su Biblia. En el capítulo 11 de Génesis, el versículo 27 en adelante, ahí nos da ya el origen, cuáles fueron los padres, dónde él vivió, estos detalles que es necesario saber y conocer. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Aquí encontramos entonces ya una descripción de la familia. Primero, Abraham estaba con su padre en un lugar llamado Ur de los Caldeos, y él se había casado, había tomado a mujer como a Sarai, y habían salido esta familia. Entonces, aquí encontramos también cuántos años tenía cuando Dios lo llama a Abraham. Pues nos dice que se tenía 75 años, imagínense, 75 años, y lo podemos verificar en el capítulo 12 y el versículo 4, donde nos dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Ya podemos entonces tener una claridad en cuanto a la familia. Primero era de Ur de los Caldeos, luego él tenía 75 años, Abraham, no todavía Abraham, sino Abraham, y Sarai lo acompañó, era su mujer, y habían salido de ese lugar. Así que estamos viendo una familia, podríamos decir, común y corriente, una familia nominal, una familia común, pero que en ese transcurso, en ese recorrido, en ese caminar, en ese proceso de sus 75 años, jamás pensó que él iba a tener un encuentro del cual nunca se va a olvidar y también del cual hubo una promesa que Dios cumplió, hizo un pacto, que Dios hizo un pacto con Abraham, y podemos ver el resto de la historia y hasta el día de hoy cumplida ese pacto que hizo con este hombre llamado Abraham. Y Abraham realmente obedece la orden de Dios, y podemos ver en estos versículos que habíamos leído, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Miren lo que ya le dijo, miren lo que le ordenó. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa la hizo Dios, este pacto lo inició Dios, este compromiso
lo dijo Dios y le hizo a Abraham. Aquí ya hay una orden, y esa orden, este hombre Abraham la ejecutó. Salió de Ur de los Caldeos, dejó a su padre, se fue con su mujer, llevó sus pertenencias, llevó todas sus cosas y se fue. Así que la obediencia es un tema muy importante dentro de la Biblia, en toda la Biblia, y es un acto de hacer caso, es un acto del cual nosotros oímos y cumplimos. La obediencia es un principio muy, pero muy importante en las páginas de la Biblia, y creemos desde que se inició la creación con Adán y Eva, y todo el recorrido y todas las cosas que vemos durante la historia de los judíos hasta la venida de Jesucristo, y después con los discípulos y después con la iglesia, observamos que en todo momento y en todo tiempo está presente esta virtud de la obediencia. Es que es necesario en nuestro tiempo ser obedientes. Debemos escuchar atentamente las órdenes y obedecerlas, porque prácticamente si no las cumplimos, en muchos casos somos perjudicados y nos hacemos daños. En esta tierra que es de orden y también de decencia, si nosotros nos vamos por malos caminos y decidimos desobedecer, pues están a la mano, están a la par, ahí están las consecuencias de la desobediencia. Se nos dice que, por ejemplo, las leyes de tránsito, que debemos ponerle cinturón, estar atento a las señales en las carreteras, no rebasar en las curvas y todas esas cosas, y sin embargo no se obedece, no se acata esas instrucciones, y miren lo que pasa el día de hoy, muchos accidentes de tránsito. Lo mismo es en cualquier área de nuestra vida, en la sociedad mismo, en el trabajo, con los padres, con los hijos, en el lugar de estudio, donde quiera. Siempre nosotros debemos estar prestos para obedecer. Y si lo hacemos aquí en la tierra, que no es difícil, ¿por qué también no hacerlo hacia Dios? ¿Y cuáles son las ordenanzas, cuáles son los mandamientos? Las tenemos aquí, las tenemos en la Biblia. Y por eso es necesario siempre estar atento a las órdenes, a los mandamientos, a las instrucciones, a las normas que nos pone Dios, para poderlas ejecutar, para ponerlas por obra, porque eso nos van a beneficiar. Eso es lo que hizo Abraham. Abraham escuchó la voz, atendió la voz, entendió la orden y comenzó a caminar, comenzó a ejecutar esa orden. Y no solamente él, sino también fueron los dos, dice, porque fue Abraham y su mujer, Sarai. Los dos obedecieron. Él le dijo vamos, y la mujer también le apoyó. Eso debemos entender siempre, que cuando Dios ordena, que cuando Dios pide, siempre debe haber esa disposición para obedecer. Lo hizo Abraham, lo hizo en un momento de su edad. Quizá posiblemente podemos pensar que ya estaba acostumbrado a su estilo de vida, a su comodidad con su padre, con sus cosas, pero Dios le pidió que saliera de esa tierra, vete de tu tierra y de tu parentela. Esas decisiones las tomó él, y qué buenas decisiones, porque de allí se desprende un mar de bendiciones y unas cosas realmente que Dios le promete y le cumple. Así que para tener nosotros una familia de fe, lo primero que debemos considerar es la obediencia. Qué difícil, ¿verdad?, es poder estar atentos y prestos para cumplir los mandamientos. Y no solamente del padre, aunque el papá, aunque el representante del hogar sea la primera persona que debe dar el ejemplo, sin embargo podemos también decir en este caso que Sarai, su mujer, tenía también la oportunidad de obedecer. ¿Queremos nosotros ser una familia de fe? Hagamos como nuestra prioridad en este nuevo año la obediencia. ¿Qué más podemos decir en cuanto a una familia de fe?
pues se necesita la unidad. La unidad, como podemos observar en el capítulo 13, en el versículo 1, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot también. Subió, caminó, siguió, pero no solo, sino con su esposa. No solamente la persona que Dios había llamado, sino también estaba incluida su mujer. Le hizo una promesa a Dios a Abraham, sí, pero también cuando le dijo, te voy a engrandecer, te voy a bendecir, no va a ir solo, no era solo, sino tenía ya la visión general, la visión de la familia. En muchas ocasiones nosotros hemos visto, ¿no?, que ya por costumbre, por rutina o por tradición, cada uno de los esposos hace las cosas aparte y parece que ya se vuelve parte de la vida normal, en el cual no se tenga ese compañerismo, esa unidad, el estar juntos, el apoyarse, el vivir realmente una armonía entre marido y mujer, entre esposos. Aquí observamos que Dios le ordena, él camina y camina también en unidad. Hay una promesa mismo que nos habla, ¿no?, de que mejor son dos que uno, ¿no? Y Eclesiastés nos dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Cuán necesario es el día de hoy, ¿no?, buscar esa unidad, buscar esa armonía, buscar estar en esa paz mutua y en ese apoyo constante entre esposo y esposa, entre marido y mujer. Muchas de las veces no se ponen de acuerdo y hay uno de los problemas que vemos en el día de hoy en cuanto a la familia, es la separación, es la división, es el divorcio. Eso ataca directamente a la integridad, a la base de la familia, del matrimonio, y cuando no hay unidad, cuando no hay acuerdo, cuando no hay consenso, pues lo más fácil o lo más peligroso es que exista este problema de la división. Aquí observamos, queremos tener una familia de fe, pues seamos unidos, compartamos la misma visión, tengamos ese bonito espacio en familia, pero intencional, seamos realmente con personas que nos podemos comunicar libremente y sin miedo, que a veces difícil es poder comunicarse en la familia sin que se tenga esa libertad. No hay libertad en los hogares, no hay esa expresión de pensamientos en los hogares. Siempre existe esas discordias, esas disputas, y van poco a poco a menoscabar y el alejamiento y la falta de la comunicación, y surgen los inevitables problemas en el hogar. ¿Y solo por qué? Porque no hay esa unidad. Es tan importante también este principio de la unidad que nos hemos olvidado. Pensamos que cuando ya estamos en familia, el hecho de estar bajo el mismo techo y comer en la misma mesa, ya por inercia, ya por naturalidad, estamos unidos, y no es así. Tenemos que buscar espacios de comunicación, de intercambio, de pensamientos, de criterios. Y sabemos que no vamos a pensar igual, sabemos que tenemos diferentes perspectivas sobre el mismo tema, pero lo que nos puede llamar la atención de Abraham y su esposa es de que los dos estaban dispuestos. 75 años, más o menos tenía unos 10 años menos su esposa, pero sin embargo lo acompañó. Le dio una promesa y estuvo ahí. Y cada vez que había un acto, tanto Abraham que caminaba o lo llamaba o servía a Dios, estaba acompañado siempre su mujer Sarai. Hay un dicho que se conoce, ¿no?, y dice, familia que ora unida permanece unida. Y eso era lo que pasaba con Abraham y Sarai en aquel tiempo. Él escucha la voz de Dios y ella también está atento a eso. Qué hermoso fuera
de tener ese acuerdo, pero yo creo que sí podemos hacerlo. Solo hace falta que cada uno de los miembros del hogar, en este caso los esposos, busque del Señor. No es difícil. Lo difícil a veces es nosotros quedarnos aislados, no compartir, no conversar, no expresar nuestros sentimientos ni nuestras emociones. A veces lo hacemos por miedo al rechazo, pero cuando buscamos de Dios, cuando realmente de corazón vamos a la iglesia, asistimos, escuchamos, yo creo que ahí es el inicio de dejar a un lado nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro egoísmo y buscar el bienestar, la unidad. No es difícil. Lo difícil es dejar el orgullo, el resentimiento, el rencor. Pero estar unidos y buscar la unidad, buscar la comunicación, buscar el diálogo, eso creo que es más fácil que estar guardando rencor. Así que ya tenemos nosotros una causa o tenemos una forma de saber cómo podemos ser una familia de fe. Hemos dicho que se necesita obediencia, hemos dicho que se necesita unidad y también se necesita seguridad. Para tener una familia de fe, que es el ejemplo de Abraham y Sarai, tenemos que buscar la seguridad. Y nos afirma el capítulo 17, ya imagínense, 75 años habíamos dicho que tuvo Abraham. Y si sumamos a lo que nos dice, también el versículo 1 del capítulo 17 de Génesis nos dice, era Abraham de edad de 99 años. Es decir, si restamos 99 menos 75 que lo llamó, estamos nosotros hablando de 24 años. A los 75 lo llama, a los 75 le da la promesa, pero miren, haber pasado más de 2 décadas esperando que se cumpla esa promesa. Y a los 99 años, él recibe una vez más ese llamado. Ya y observamos en estos relatos donde dice que él ya estaba pensando realmente que iba a tener su descendencia con una esclava, y Dios le ratifica, y Dios le afirma, y Dios le confirma, le dice, no va a ser con tu esclava, va a ser con tu esposa, con Sarai, y con ella iba a cumplir la promesa. Así que estaba esperando más de 2 décadas. Creo que nosotros cuando oramos y pedimos y no se escucha, rápidamente nos cansamos, pero la paciencia, la fe, la seguridad de las promesas que Dios le dio a Abraham le permitió pasar esas 2 décadas casi rápido. Y así es, el tiempo pasa muy rápido, pero nosotros debemos siempre estar recordándole al Señor su palabra y nosotros recordando siempre sus promesas para no cansarnos. Y si Él nos prometió algo, y si Él ha prometido cuidarnos, bendecirnos, pues es su palabra y Él la va a cumplir. Y le cambia de nombres. Imagínense, ya en esta etapa de edad habíamos dicho que se llama Abraham sin H y Sarai, porque Abraham significa padre enaltecido, pero cuando le cambia de nombre, aquí vemos que Abraham significa padre de multitudes. Abraham sin H era padre enaltecido, pero Abraham con la H, Abraham, significa padre de multitudes. Y observamos en el capítulo 17, en el versículo 2, dice, y pondré mi pacto entre ti y entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham, dice, se postró sobre su rostro y habló, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre y de gentes. Una vez más, la promesa que Dios le da. Creemos que es la gracia, es el favor de Dios, porque Abraham estaba
viviendo, estaba pasando sus años, pero a los 99 años nos dice la Biblia. Y Sara también, como era de menos edad, unos 10 años menos, estaba por los 90, por los 89 años. Y en esa edad, como Dios es todopoderoso, como Dios es grande, y esta familia también tenía esa fe, esperó y se cumplió realmente. Y así mismo, así como le cambió de nombre a Abraham, le cambió de nombre a su mujer. Recordemos que su mujer se llamaba Sarai. Pero cuando Dios también la bendice, porque para bendecirlo a Abraham también tenía que estar su esposa Sarai, porque de ella vendría este hijo, el hijo prometido, el hijo de la promesa y el padre de multitudes. En el versículo 15 del mismo capítulo 17 podemos ver cómo es que le cambia de nombre también. Y dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y Sara significa princesa. Miren cómo Dios nos ve. A un hombre de 99 años lo ve con un futuro prometedor donde le dice: mira, sale a ver las estrellas y así será tu descendencia. Y a una mujer de edad también le dice princesa. Eso realmente lo hace Dios, y ese es el poder, y esa es la gracia, y ese es el amor, y ese es lo que Dios puede hacer realmente con esta familia de la fe. Les cambia de nombre, pero asimismo les cambia su corazón, porque ellos se vuelven seguros. A pesar de todas las circunstancias, confían en Dios. Y ella se ríe, aunque los dos se rían y aunque parezca imposible, aunque parezca que esto no va a funcionar, realmente podemos ver que se cumplió la promesa de Dios y tuvo un hijo, Sara, que se llamaba Isaac, el hijo de la promesa. Querido amigo, nosotros podemos también asimismo pensar que no somos una familia de la fe, o una familia de fe. Quizá porque estamos poco distraídos, porque no somos obedientes, ni somos unidos, mucho menos seguros. Parece que el caso de Abraham fue único y fue especial, y Dios hizo todo con él, y Dios le prometió a él. Pero nos hemos olvidado de un detalle, de que Abraham también fue humano, porque también le negó mintiendo de que era su hermana la esposa, porque también él en su debilidad quiso tener y buscó la promesa con la esclava. Pero sin embargo no vemos que Dios cambia, que Dios sigue siendo el mismo Dios perfecto, todopoderoso, hacedor de milagros, que bendice, que multiplica, que cumple, que hace pactos. Podemos ver que es Dios quien inicia, quien continúa y quien termina la obra. No es Abraham solamente. Abraham es un instrumento de Dios, Sara es un instrumento de bendición. Pero ¿quién es bendición? Es Dios. Por eso es que podemos nosotros con toda convicción decir que si queremos nosotros tener una familia de fe realmente, tenemos que buscar ser obedientes a lo que Dios nos dice, estar unidos en nuestra familia, no solamente juntos físicamente, sino unidos, y estar convencidos, estar seguros de sus promesas. Pero si no leemos la Biblia, si dejamos a un lado la oración, si no asistimos a la iglesia, si no buscamos espacios para agradecer en el hogar, si no conversamos con nuestros hijos, si no estudiamos, si no leemos juntos la Biblia, ¿qué va a pasar? Va a existir lo que ha existido y lo que está existiendo en este tiempo: desobediencia, división e inseguridad. Y eso es lo que vemos, eso es lo que abunda en nuestro medio el día de hoy. Hay muchas familias, muchos hogares, hijos inseguros, familias desunidas y gente desobediente. Y no es porque Dios esté castigando, no, es porque nosotros como hijos de Dios, como padres, esposas y esposos, no hemos dado lugar al Señor. Si Dios le prometió algo, si Dios
nos dice que hagamos algo, pues, ¿cuál es la cosa tan difícil de obedecer? Si nos dice que perdonemos, ¿por qué mantener todavía en nuestro corazón el rencor? Si nos dice que seamos generosos, ¿por qué todavía retener algo que no vamos a llevar? Si nos dice que permanezcamos unidos, ¿por qué queremos huir del hogar? Y si nos dice que seamos seguros, ¿por qué andar en cosas emocionales, en cosas sociales que no nos dan seguridad? Pues que sea este el inicio de buscar realmente una familia de fe, como la que fue Abraham y su esposa Sara. Y miren cómo después también Dios los exalta, porque Abraham se conoce como el padre de la fe, y Sara también se la conoce como una mujer respetuosa, como una mujer obediente, que lo llamaba a su esposo como Señor. Entonces, creemos que en medio de nuestra humanidad, Dios puede transformar. Creemos que en medio de nuestra familia, como está, Dios la puede cambiar. Dios es el que hace las cosas, pero necesita obediencia, unidad y seguridad. Como final, podemos decir como conclusión, el pacto que hizo Dios con Abraham y Sara, que le dijo que le va a cumplir, lo podemos ver, ese pacto que lo cumplió efectivamente en capítulo 17, el versículo 21, donde dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. En el mismo, un tiempo más, le prometió un año, y fue suficiente para que Dios cumpliera eso y ellos tuvieran la bendición de tener un bebé, de tener un niño, de tener un adolescente, de tener un joven, de tener un adulto, y después tener un hombre, que él sería también parte de esa promesa, de esa descendencia, y de la cual también hablaremos la próxima vez, la próxima semana, en cuestiones también de la familia de Isaac. No es nuestra voluntad, sino la de Dios, pero debe existir obediencia, unidad y seguridad. Nosotros no podemos cambiar a todos, pero sí puedo cambiar yo, sí puedo pedir a mi esposa y orar por mi esposa para que cambie, y sí puedo también ayudar para que mis hijos puedan ver en mí un ejemplo de una familia de fe. Que Dios nos bendiga para que podamos construir realmente un hogar fuerte, un hogar espiritual, un hogar saludable, donde Dios sea el que reine en nuestra familia. Vamos a darle gracias a Dios y a orar también por las familias. Las familias, si alguien quiere tener una familia de fe, pues creemos que si confiamos en Él, la podemos tener. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por darnos una familia, por permitirnos tener un hogar, pero necesitamos de tu intervención, necesitamos de tu acompañamiento, necesitamos de tu guía y de tu protección. Que tú bendigas nuestra familia, pero que también, Señor, existe en nosotros un deseo sincero de esforzarnos por ser mejores, por ser, Señor, personas que nos relacionamos, que estudiamos tu palabra, que obedecemos. Y te pedimos, Señor, para que las ayudas idóneas, las mujeres, también puedan entender la importancia de acercarse a Dios y de buscar realmente lo más precioso que es la fe. Y pedimos por nuestros hijos, que sean también los que continúen, los que sigan tus caminos. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de orar por nuestra familia, de interceder por nuestros hogares, y que sea tu perfecta voluntad la que se cumpla hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias y les esperamos en una próxima oportunidad, deseándoles asimismo que Dios les bendiga rica y abundante.